con todos ustedes, con todos ustedes sobre la generación distribuida, que es justamente el tema en el que elaboramos los tres que estamos participando en esta presentación. Si le puedes pasar a la siguiente, Tonatiuh. Un momento que tengo un problemita técnico ahí. Sí, sí, adelante. Mientras les platico un poco el clustering Sol, como lo mencionaba Tonatiuh, empezamos a reunirnos colegas que pues nos conocíamos en el sector de la energía solar aquí en Puebla y bueno, platicábamos de la necesidad de que hubiese un espacio donde nos pudiésemos reunir las empresas que nos estamos dedicando al sector. Y bueno, después de algunas charlas, primero con algunos conocidos, luego invitando a algunos otros compañeros, conformamos un grupo de ocho empresas que definimos y decidimos hacer este clúster. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar en algunos temas y bueno, seguimos reuniéndonos para comentar la situación del sector solar en Puebla y en la región. Incluso ahí se ve en la presentación, bueno, lo que somos en el Clustering Sol, somos empresarios y profesionales independientes del sector solar, involucrados en el desarrollo y crecimiento de la industria solar en el estado de Puebla desde hace más de 17 años y bueno, somos parte también del clúster energético de Puebla. Sí, estas son las empresas que conforman el clúster Insol, Alternativa Energética, Ahorro Total, Altec Energy, Brio Energy, Ediconsol, Quinova Solar, ProEnergy y Solártico. Y bueno, la presentación que vamos a tener el día de hoy toca esos 6 temas. En realidad, digamos que son, a mí me toca decir más bien como la parte introductoria y ya la parte más técnica y me parece que relevante de la presentación viene ya en los últimos 2 puntos. Ok, ahí empezamos con este tema que es generación distribuida. No sé si pudieses hacer la presentación más grande, Tonatiuh. Ándale, ahí estamos. Perfectos. Bueno, ¿qué es generación distribuida? Eh, Ahí lo que encontramos es primero una definición que está en la Ley de Transición Energética. No sé si la puedas poner, Tonatiuh. Ok, en el artículo 3º de esta ley, lo que nos dice es que la generación limpia distribuida es la generación de energía eléctrica que en los términos de la ley de la industria eléctrica cumple con las siguientes características. Primero, se realiza por un generador exento. Segundo, se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga en los términos de las reglas del mercado. Y tercero, se realiza a partir de energías limpias. Aquí el punto importante es el punto B, porque justamente es lo que le da su carácter de ser distribuida, es decir, que se realice donde hay una central eléctrica, que esté además interconectada en los centros de distribución que contenga alta concentración de centros de carga, es decir, que se encuentre esta central eléctrica pues a lo largo de las redes generales de distribución, es decir, no está debe estar en los lugares donde esté el consumo. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, exacto, ahí. Esta me parece que es una definición un poco más clara. La generación distribuida es la generación o el almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo más cercano al centro de carga con la opción de interactuar, comprar o vender con la red eléctrica, es decir, con las redes generales de distribución. Y para ilustrar este concepto, está la siguiente imagen. Adelante, Tonati. Exactamente. En esta imagen lo que podemos ver es, bueno, en la parte de arriba vemos las grandes centrales, ¿no? De generación, una central hidroeléctrica, una central con paneles, aerogeneradores, un centro de biomasa, una planta nuclear, aerogeneradores, etcétera. Pero ya en la parte de abajo lo que podemos ver son, en realidad, la generación distribuida, es decir,
las centrales eléctricas que están ubicadas en los centros donde hay una gran concentración de centros de carga, ¿no? Vemos casas, edificios, centros comerciales, etcétera, que tienen paneles. Entonces, en realidad, eso es la generación distribuida. Las centrales eléctricas ubicadas a lo largo de las redes generales de distribución. No hay un punto central, como sí lo hay en la parte de arriba, donde están las grandes centrales. Aquí está toda la generación a lo largo de las redes generales. Ahí están distribuidas los puntos de generación, las centrales eléctricas. ¿Podemos avanzar, Tonatiuh? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la generación distribuida? Y yo lo acotaría un poco aquí en el país, en México, y además en este momento, ¿no? ¿Podemos avanzar, Tonatiuh? Bueno, en primera instancia, una cosa que es muy importante, que nos da una gran ventaja es, digamos, que los esquemas de contraprestación que existen actualmente. Cuando uno coloca paneles, puede elegir, digamos, que uno de tres esquemas de contraprestación. La contraprestación es lo que nosotros obtenemos a cambio de entregar la energía que nosotros tenemos de excedente cuando colocamos un sistema fotovoltaico. Entonces, actualmente podemos hacer tres cosas. Tener un esquema de medición de energía, net metering, es decir, nosotros generamos energía, consumimos energía y si tenemos excedentes, ese excedente lo trasladamos a la red de CFE, a las redes generales de distribución, y CFE nos va a devolver energía, ¿no? Entonces, generamos energía, entregamos energía y nos devuelven a nosotros energía. Esa modalidad de contrato es la más usada, o la más común, pero también podemos hacer otras dos cosas. Tenemos un esquema de facturación neta, donde nosotros igual generamos energía, consumimos nuestra energía, el excedente lo trasladamos a las redes generales de distribución y a nosotros nos dan o nos devuelven el pago justamente por esa energía que nosotros entregamos de excedente. Entonces, en este esquema, nosotros generamos energía, entregamos energía y nos devuelven dinero si es que tuvimos excedentes. Pero solo entregamos lo que nos sobra, solo el excedente de energía que nos sobra. Y finalmente tenemos el tercer esquema, que es la venta total de energía. En este modelo, nosotros generamos energía, toda la energía que generamos la pasamos directamente a las redes generales y nos entregan a nosotros, que también nos pagan esa energía. Entonces entregamos energía y nos devuelven dinero. Este modelo, digamos que vamos del más común, el de medición neta, hasta el menos común, que es venta total de energía. Esto, y lo ponemos como una ventaja porque antes en realidad no existían solo existía el net metering, pero no podíamos recibir dinero por los excedentes. Actualmente se puede hacer. Adelante, Tonati. Ok, ¿qué otra ventaja tenemos actualmente con la generación distribuida? Bueno, que tenemos en estos momentos retornos de inversión de corto plazo. Esta imagen que nosotros vemos es un retorno de inversión, un análisis de retorno de inversión que nos muestra que aquí tenemos ya saldos positivos y recuperación de la inversión en un plazo de 3 años. En realidad, esto antes, cuando iniciamos, yo creo que todos los que estamos en el sector, o buena parte, pues había retornos de inversión de 7, 8 años, ¿no? Actualmente estamos en 2, 3 años, 4 años, cuando es muy, muy largo. Pero en realidad, muchas veces las empresas tienen este criterio de lograr recuperar la inversión que hacen en sus proyectos con diferentes criterios, ¿no? 3 años es un criterio muy común y actualmente con estos equipos, con los equipos instalados para generación distribuida con paneles solares, se tiene justamente este retorno. Entonces, este solamente es un ejemplo y podemos revisar muchos más y generalmente encontramos este tipo de retornos, 2, 3 años, 4 años, cuando es ya un poco largo. Adelante, Tonatiuh. Ok, ¿qué otra ventaja tenemos? Bueno, la reducción de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Lo que ustedes ven ahí al lado izquierdo es un reporte que se publica por parte de la Semarnat cada año,
donde ellos lo que nos dicen es justamente esto, el factor de emisión del sistema eléctrico nacional, y lo que hacen ellos es, más bien lo que hace la Comisión Reguladora de Energía es ponderar, digamos que todas las fuentes de generación de energía, cuántos gases de efecto invernadero emiten, y lo pondera, digamos que hace la suma de todo, todas las fuentes y los gases de efecto invernadero, y llega al número que está ahí marcado, ¿no? Que en este caso es del año pasado, el 2023, donde llegaron al número de que por cada megawatt hora de energía generada en el país, en todo el sistema eléctrico, se generan 0,438 o 438 toneladas de gases de efecto invernadero. Es decir, casi media, por cada megawatt se genera casi media tonelada de CO2. Entonces, pues si nosotros evitamos generando nuestra energía eléctrica por paneles solares, bueno, si colocamos paneles y generamos energía, bueno, evitamos la emisión de gases de efecto invernadero, porque esa energía ya está generada por medios renovables, ¿no? Entonces, este dato es importante, porque eso es justo lo que nosotros podemos presentar si es que somos una empresa que nos están solicitando ahí en la cadena de valor a la que pertenecemos, eh, digamos que acciones para mitigar efecto invernadero, gases de efecto invernadero. Bueno, con esto nosotros podemos decir, bueno, mira, instalé paneles, generamos tantos megawatts de energía, y esos megawatts de energía evitan esta cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque aquí está el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional, que nos indica justamente esta medición. Adelante, Tonatiuh. Bueno, y una más de las ventajas que tenemos actualmente con los esquemas de generación distribuida es la depreciación acelerada que tienen los equipos. Entonces, en la ley del ISR, en el capítulo 2 de las deducciones, en la sección 2 de las inversiones, y en el artículo 34 nos dice los porcientos máximos autorizados tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes. Y ahí en el inciso 13 nos dice que es el 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de las fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Es decir, podemos deducir al 100% en el primer año la inversión que se haga en estos equipos. La única condición que pone la ley es la que nos dice abajo. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipos se encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos, siguientes al ejercicio en el que se efectúa la deducción. Adelante. Bueno, normatividad técnica, adelante. Aquí simplemente lo que colocamos es, bueno, digamos que tenemos que seguir una normatividad digamos que del punto de conexión, que es del medidor de cada una de las instalaciones. Del medidor hacia afuera tenemos que cumplir estas normatividad, la ley de la industria eléctrica, las disposiciones administrativas, los dictámenes para las acometidas, los manuales de interconexión, y del medidor hacia adentro, bueno, lo que tenemos que cumplir es la NOM 01C de 2012 y ya las normas específicas para cada uno de los productos o los equipos. Y también actualmente existen 3 estándares de competencia, pero digamos que los técnicos son el de instalación y el de supervisión. Adelante. Ya con esta parte voy terminando de mi parte, es el tema de las estadísticas. Adelante. Esta es una gráfica que saca cada semestre la Comisión Reguladora de Energía, donde nos dice eh, por estado qué capacidad instalada tiene cada estado y cuál es la cantidad de contratos que existen. Entonces, esto cada semestre lo emite la Comisión Reguladora de Energía, y aquí nada más tenemos a Puebla, que está en el lugar 22, ¿no? Los primeros lugares son Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, y nosotros como estado estamos en el lugar 22 en capacidad instalada y en número de contratos. Adelante. Y bueno, ¿cómo estamos? Aquí puse unos datos. Puebla es el estado con el Producto Interno Bruto el 10º en el país. Las unidades económicas, es decir, las empresas que hay, somos el número cuarto, ¿no? El cuarto lugar en número de empresas.
pero somos el número 22 en megawatts de capacidad instalada y el número 22 en número de contratos. Es decir, no corresponde los megawatts en generación distribuida y los contratos ni con la capacidad económica del Estado ni con el número de empresas. Adelante. Ok, de mi parte sería todo. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Soy Mauricio Burgos de Brio Energy. Primero me gustaría agradecerles a todos los asistentes por dedicarle un poquito de su tiempo para escucharnos. También agradecer al Clúster Energético de Puebla por el espacio y por la difusión de esta plática. Y también agradecer a mis compañeros Joshua Totolba y Alfredo Morales por compartir este espacio. Muchas gracias. Primero, antes de avanzar en las diapositivas, me gustaría comentar que algo como ya lo vino comentando Joshua, la generación distribuida es una cadena de valor muy grande, ¿no? Empieza desde la minería para los minerales que se necesitan para las diferentes componentes, la fabricación de los módulos, la fabricación de inversores y otros componentes, empresas que transportan los equipos desde su origen hasta donde se van a instalar, empresas de distribución, empresas integradoras y de ingeniería como las de nosotros, y también algunos servicios anexos como pueden ser situaciones de asesoría legal, parte del marco regulatorio, pero también una parte obviamente muy importante es el usuario, ¿no? El consumidor de energía. Entonces, estamos hablando de una cadena que es muy, muy grande y sobre todo multidisciplinaria, ¿no? Hay una parte evidentemente de ingeniería, pero hay una parte también de logística, de marketing, de abogados, de administradores. Y esto, bueno, para hablar del futuro, de las oportunidades y retos en la generación distribuida, pues podríamos verlo desde distintos aristas. Ahorita en la plática vamos a platicar de algunos de ellos. Obviamente no van a ser todos, pero también si tienen algún comentario o alguna duda, algo, ustedes me pueden interrumpir para poderlo abordar. Entonces, sí, la siguiente, por favor. Bueno, primero decir que estas gráficas que voy a presentar ahorita las obtuve de una empresa que se llama AdMonitor, que se dedica al análisis de energía. Esto lo saqué de hace 2 semanas en una expo de la industria fotovoltaica hace 2 semanas en Guadalajara. Y bueno, esta gráfica ya más o menos una muy similar la presentó mi compañero Joshua. Sin embargo, es aquí algo que podemos obtener mucha información y muchos datos de esta imagen, que es el crecimiento de la energía de la generación distribuida en México en los últimos 7 años. Lo que vemos es que en la parte amarilla oscura tenemos la capacidad acumulada en megawatts de la generación distribuida, y la parte amarilla clara es lo que se va acumulando en cada año. Lo más evidente que vemos es que está creciendo la generación distribuida, tiene una clara tendencia al alza, y es un hecho que esta tendencia se va a mantener por los próximos años. Acá se presentan varias cuestiones como oportunidades que podemos ver para los usuarios finales. Es que la tecnología cada vez es más asequible, más accesible, y esto es una gran oportunidad para para los consumidores de energía, para tener energía limpia y además mucho más barata que la que puede tener CFE. Sin embargo, también el crecimiento que se está viendo en esta gráfica, pues también implica unos temas técnicos que tienen que ver con cuestiones que provocan que el sistema eléctrico nacional pueda tener cierta inestabilidad. Por ejemplo, del 2023 al 2022 hubo un crecimiento, del 2022, perdón, al 2023 hubo un crecimiento del 28% en la generación distribuida. Este 28% son 728 megawatts. La verdad es que esos 728 es mucho. Por la parte de que estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático es muy, muy bueno, pero también el sistema eléctrico lo ponemos en mucho estrés.
Este crecimiento quizá también se deba un poco a que hubo una escasez o básicamente una falta de permisos a nivel centralizado. Centralizado, como lo decía Joshua, son estas plantas, por ejemplo, de módulos fotovoltaicos que tienen hectáreas y hectáreas de paneles solares, y esos permisos han estado cancelados desde hace algunos años. Entonces, la generación distribuida también ha tomado en cuenta, ha aprovechado esta cuestión y ha crecido mucho. Por otra parte, como bien lo comentamos, el tema del cambio climático, México firmó unos acuerdos que son los acuerdos de París, en el cual más o menos, según datos de Iniciativa Climática México, nos faltaría instalar unos 30 gigawatts de potencia en generación distribuida. Eso implicaría que para números del 2022 todavía nos faltarían unos 5 o 6 veces más lo que hemos instalado. Entonces, como les decía, esta tendencia va claramente al alza. México está obligado a tener mucha más generación distribuida y energía limpia en general, pero también tenemos una cuestión que nuestro sistema eléctrico estas cuestiones que son fuentes intermitentes, nos puede generar cierta inestabilidad. Y bueno, hay que decirlo, nuestro sistema eléctrico es un poquito vulnerable ante estas cosas. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos unas gráficas que son la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución. Todo lo que es el sistema eléctrico lo puedes ver también como una cadena, ¿no? Empieza esta cadena con el eslabón que es la generación de energía, que comúnmente se da a nivel centralizado en hidroeléctricas, en también plantas solares, parques eólicos. Más de la mitad de la energía se genera a través de termoeléctricas y también una parte pues a través de la energía nuclear. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón sería la red de transmisión. La transmisión es la parte de la cadena en la cual nos van a mandar la energía desde los lugares donde se generó hasta los centros de carga o los lugares de consumo, que son las ciudades. El siguiente eslabón es la red de distribución. La red de distribución, pues son los cables que vemos en las calles, ¿no? Los transformadores, los cables en media y baja tensión que vemos pues, ahí en nuestras, sí, en las calles. Y ya, pues, un último eslabón serían ya los centros de carga o los consumidores. Como decía anteriormente, la generación distribuida ha crecido un 28% de un año al otro. Este año, pues obviamente el crecimiento va a ser mucho mayor. Y como vemos en estas gráficas, lo que ha crecido, la parte tanto de transmisión como distribución, en el mejor de los casos ha crecido un 2.5%. Entonces, esto lo vuelve el eslabón más débil de la cadena. Si bien la generación va creciendo a buen ritmo, la demanda de energía eléctrica, que más o menos es de un 2 a un 5%, comúnmente se presenta un incremento de demanda eléctrica al año, la demanda eléctrica va a aumentar todavía mucho más con la entrada de los carros eléctricos. Se dice que para 2040 vamos a tener una demanda 40% mayor a la actual. Entonces, lejos de también tener la parte de generación, que es la generación distribuida, pues como todo es una cadena y todo está entrelazado, necesitamos también que se pueda robustecer el sistema eléctrico nacional, sobre todo en estas partes de los eslabones débiles que son la distribución y la transmisión. Y además de tener un mayor control sobre todo el sistema eléctrico, teniendo un marco regulatorio mucho más eficiente, que todos lo cumplamos, que cumplamos el código de red, y que haya muchas más tecnologías para tener un sistema eléctrico mucho más estable, que a fin de cuentas es algo que a todos nos conviene. La siguiente, por favor, Donatio. Bueno, aquí hay dos gráficas. La gráfica de la izquierda es mm, los perfiles de generación de lo que la autoridad considera unidades de central eléctrica intermitentes. O sea, aquí entra lo solar, lo eólico, y vemos que son las gráficas, las curvas de colores. En 2017 es la línea roja que se ve muy pequeñita.
y la del 2023 es la verde más grande, ¿no? Entonces vemos claramente cómo año con año está aumentando la capacidad que tiene la energía limpia y su presencia en el despacho de energía. La línea gris o la sombra gris que vemos al fondo es la demanda de energía. Si vemos, ya a partir del 2020 hemos tenido momentos en los que la energía intermitente genera incluso más que lo que se está demandando. Esto, por un lado, como lo comentaba, genera inestabilidad en el sistema eléctrico, pero también por otra parte, este, nos genera una necesidad de almacenar energía. Últimamente hemos visto que el tema ahorita de los apagones tiene 2 días que se está haciendo muy presente. Y bueno, esta parte en la que entran la generación distribuida, todo lo lleva el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Ellos, siendo el CENACE, lo que hacen es estar en todo momento, en cada instante, igualando la demanda que se está presentando en el momento con la generación. La verdad es que es un trabajo impresionante y que lo hacen bastante bien. Ahí tenemos a de los mejores ingenieros de México trabajando en esta parte. Pero es un hecho que como la energía limpia y la generación distribuida no siempre van de la mano de la demanda, esto ocasiona realmente un problema para los operadores, o sea, para el SENACE. Entonces, como ya estamos instalando mucha energía, tanto energía distribuida como energía centralizada de fuentes intermitentes, una de las áreas de oportunidad más importantes es esta cuestión del almacenamiento, porque cada vez se vuelve una necesidad más importante. En sistemas eléctricos como el de California, que es la gráfica a la derecha, ellos ya van un poco más adelantados respecto a esto y tienen incluso hasta un mercado de recursos no generadores que implica básicamente sistemas de almacenamiento de energía. Tienen incluso un mercado de balance de energía que sin generar nada de energía están dándole balance y estabilidad al sistema eléctrico y esto tiene incluso un valor. En la gráfica lo que vemos es la parte amarilla más clarito, es cómo están cargándose las baterías, que es al mediodía, justamente al mediodía cuando hay mucha más energía solar. Y la parte como naranja o amarillo oscuro es el momento en que se descargan las baterías, que es en la noche, que es cuando más se consume energía. Entonces aquí es una de las principales cuestiones y sobre todo el camino que estamos siguiendo tiene que ver mucho con cómo vamos a almacenar la energía limpia, porque tenemos que alinearla lo más posible con la demanda de energía, que ese es un reto tanto en temas de regulación como retos tecnológicos. La siguiente, por favor. Otra cuestión muy importante, el cambio climático, digo, es una realidad. Todavía hay algunos escépticos por ahí, pero digo, para ejemplo, basta lo que ha pasado en los últimos 2 días, 3 días, en los cuales se han presentado temperaturas récords en nuestro país y esto ha puesto en un estrés mucho más alto del que ya está nuestro sistema eléctrico. Por esa cuestión incluso se han presentado algunos apagones y bueno, aquí la gente del SENACE está trabajando a marchas forzadas para mantener la estabilidad en el sistema eléctrico. Pero bueno, lo que vemos en estas dos gráficas es cómo aumenta el consumo de energía, sobre todo en la parte norte del país. Aumenta el consumo de energía en la época de primavera, pero especialmente en el verano. Esto conlleva varias cuestiones importantes. La primera, como ya lo comentamos, es la inestabilidad en el sistema eléctrico, lo cual a nadie nos conviene tener un sistema que sea inestable porque puede haber apagones, puede haber una mala calidad de energía, pero también eso implica que en los nodos donde se presentan estas altas temperaturas, en los nodos eléctricos, aumenta el costo mucho, pero mucho más. Entonces, el cambio climático tanto afecta con las cuestiones técnicas de tener electricidad confiable y un suministro confiable, pero también aumenta mucho el costo de energía. Otro ejemplo que se presentó fue hace algunos años cuando hubo un tema de mucho frío en el estado de Texas,
que hubo una baja de suministro de gas y también pues hubo apagones y hubo un alza en los precios en los nodos más vulnerables. Entonces, aquí también otro tema. Si bien tenemos que apurarnos para instalar más energía limpia, para mitigar el cambio climático, también tenemos que irlo creciendo de una forma mucho más ordenada de la que la vamos llevando. Y bueno, la siguiente, por favor. Otra cuestión que es muy importante en cuanto a oportunidades y el futuro de la generación distribuida tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo pueden también influenciar la inteligencia artificial en redes inteligentes. Todo esto basado en lo que venía diciendo. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho tanto a la predicción de demanda como a la predicción de la generación, sobre todo de las fuentes intermitentes. Esto nos puede ayudar a tener un sistema eléctrico mucho más estable. También al mismo tiempo, cómo se va a ir despachando la energía, si va a ser de alguna fuente o alguna central de generación o si puede ser de de algún recurso no generador como sistemas de almacenamiento de energía. Y también nos puede ayudar mucho a cómo ir operando, sobre todo para el SENACE, cómo operar nuestro sistema eléctrico nacional. Obviamente también nos tiene algunas ventajas que nos puede ayudar, como, sobre todo en mantenimiento predictivo, no esperar a que sucedan las cosas para ya darle alguna solución, y la automatización de la gestión de la red, como lo venías comentando. La siguiente, por favor. Y bueno, en resumen, acá hay 5 puntos de los que considero que tenemos las mejores oportunidades respecto al futuro de la generación distribuida. En la parte primera, costos y financiamientos, me refiero a la parte, pues sí, financiera y económica. Si bien los costos de los sistemas fotovoltaicos, de los módulos e inversores, ahorita están en mínimos históricos, es una gran oportunidad para que los consumidores de energía puedan adoptar estas tecnologías, pero me refiero a los costos de almacenamiento. Todavía los costos del almacenamiento están en una curva en la cual todavía tienen que bajar un poquito más para poderlos ser mucho más rentables. Y también la parte de almacenamiento de energía tiene que tener una evolución todavía tecnológica, especialmente para una red como la red eléctrica como la de México, para que pueda haber equipos que puedan funcionar completamente acoplados a nuestras características de la red. Y la parte de financiamientos, a pesar de que hay mucha oferta de financiamientos, todavía hay muy pocos que están bien pensados y dirigidos para una tecnología como lo puede ser la energía limpia, tanto en la generación como en el almacenamiento. Otra cuestión importante como oportunidad es tener más y mejor mano de obra especializada. Como les decía, con base a los acuerdos de París y hay un análisis que hizo la Iniciativa Climática México, todavía nos faltarían unas 5 veces más de potencia o de capacidad nos falta de instalar. La verdad es que últimamente incluso ya empresas no nos damos abasto y es importante tener una mano de obra pues capaz de poder afrontar este reto que implica que en los próximos 5 o 10 años tenemos que instalar 5 veces más la potencia que hemos instalado. Por otro lado, esto ya es un tema también más bien del Estado mexicano, del gobierno. Necesitamos unas mejores regulaciones y políticas. Muy seguramente el sexenio que viene vamos a tener por obligación tener una regulación y políticas mucho mejores que estén enfocadas en que se pueda instalar mucho más capacidad, o sea que los límites de la generación distribuida se puedan ajustar para arriba, pero también tener unas normas mucho más, una regulación mucho más estricta respecto a la estabilidad de nuestro sistema eléctrico. Es un hecho que se tiene que dar, es una inercia que llevan otros sistemas eléctricos a nivel mundial y yo creo que estamos esperando este tema político del momento que pase para que podamos ya poderlas implementar. Como lo comentaba también, la parte de tecnologías de almacenamiento y gestión. El almacenamiento es una necesidad cada vez más importante. Todavía nos falta mucho en el tema de almacenamiento, sobre todo la parte tecnológica, que todavía está investigándose. Se habla mucho de litio, pero luego ya se está hablando de otros minerales como el sodio. Todavía no hay como tal una regulación específica para almacenamiento, se está trabajando en eso. Y la parte también de gestión.
O sea, la gestión implica cómo va a operar la central de generación fotovoltaica, por ejemplo, o la eólica, cuáles son los permisos que van a necesitar para que el SENACE la pueda operar de forma adecuada y tengamos a fin de cuentas un sistema eléctrico mucho más confiable. Y ya por último, y con esto acabo, la disposición final. La disposición final quiere decir qué vamos a hacer con todos los paneles solares que sobren cuando acabe su vida útil. Por ahí también hay un dato de Iniciativa Climática en México que dice que para 2050 una quinta parte de toda la basura del mundo van a ser paneles fotovoltaicos. Entonces, si bien no es algo que sea algo puntual de este momento, es una cuestión, un reto que vamos a tener que también tomar cartas en el asunto en el mediano plazo, por decirlo. Pero de ese tamaño es el tema. Una quinta parte de la basura del mundo van a ser módulos fotovoltaicos. Y bueno, con eso termino, les agradezco y bueno, continúa mi compañero Alfredo. También si tienen alguna duda, aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Mauricio. Eh, Muchas gracias a todos. Yo soy Alfredo Morales de la empresa ProEnergy. Al igual que mis compañeros, ya tenemos algunos años haciendo ingeniería, instalando proyectos en generación distribuida. Mis compañeros, excelente presentación. Ya nos hablaron del qué es, del cómo está regulada, de los retos, de las oportunidades, de los beneficios. Y a mí me toca prácticamente hablar de cómo se implementa un proyecto de generación distribuida. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, Tony. Básicamente yo se los voy a dar en pasos. Me voy a tratar de ir un poco más rápido porque todavía necesitamos un poquito de tiempo para las preguntas. Entonces, el paso cero, primero necesitamos saber, y aquí me gustaría hacer una pequeña dinámica a través del chat, es analizar las necesidades. ¿Por qué quiero implementar un proyecto de generación distribuida? Les voy a dar aquí unos puntos. Me gustaría que hicieran una votación de cuál creen ustedes que es el driver, el motivador para la implementación de proyectos de energía limpia en generación distribuida. El 1, nada más pongan el número en el chat para la votación, a ver si Tony me ayuda ahí a contar. Es energía limpia, porque creemos en el cambio climático, porque queremos contribuir a algo. Sería el motivo número 1. El motivo número 2, el ahorro en la facturación. Estoy cansado de pagar 10,000, 15,000, 20,000, 100,000, 1,000,000 de pesos de energía eléctrica mensual y quiero bajar. El 3 es deducción fiscal. Tengo buen flujo en mi empresa, en mi negocio, y quiero invertir en algo para poder hacer deducible mi sistema solar, que lo permite la ley, deducción acelerada en el primer año. Lo quiero hacer el 4 es por cumplimiento normativo. Ya me están obligando la federación, mi estado, el municipio o incluso mis clientes o mi corporativo. El quinto es simplemente porque sé y conozco que la generación limpia distribuida es una buena inversión y lo quiero hacer porque me da muy buenos retornos de inversión. Voy a seguir avanzando y si me ayudan, al último comentamos quién fue el ganador en esta pequeña encuesta. Adelante, Tony. Bueno, el siguiente paso, el paso número 1, lo que necesitamos saber y lo básico para un proyecto de generación de energía es saber cuánta energía consume. ¿Cómo lo sabemos? A través del recibo de CFE. Normalmente el recibo de CFE nos dice dos datos interesantes, digo, además de los precios, nos dice cuánta energía consumo, independientemente de la tarifa en la que estemos, ya sea baja tensión, media tensión horaria, sabemos cuánta energía consumimos. Por ejemplo, en este recibo que pongo un recuadro amarillo en la parte inferior, ahí está la suma o ahí está más bien el desglose de energía que se consume en horario base, horario intermedio y horario punta. Y por ejemplo, esta persona tiene 401 kilos de demanda contratada. Normalmente, ¿qué necesitamos también o qué es importante tener de manera inicial para implementar un proyecto? Pues un diagrama unifilar. Necesitamos saber cómo está la parte eléctrica dentro de las instalaciones. Es importante tenerlo, digo, no siempre es absolutamente necesario, pero sí es muy importante. Planos arquitectónicos para ver áreas disponibles, para ver ubicaciones, y bueno, normalmente un poco más adelante, pero también se realiza un levantamiento técnico.
El siguiente paso, el paso número 2, es el que sigue, perdón, ahí está. Podríamos darnos una idea de qué tamaño necesitamos nuestro sistema. ¿En base a qué? Bueno, puede ser un porcentaje de ahorro, que yo quiera ahorrarme un 50%, un 100%, un 10%. Ese puede ser un parámetro. El otro puede ser la demanda máxima que tenemos contratada con CFE. Es uno de los parámetros que también debemos de tomar en consideración. El tamaño de la subestación. Debemos de tomar en cuenta si el transformador aguanta, si los tableros, si los alimentadores, si las protecciones, si la red eléctrica, incluso en caso de ser un sistema de baja tensión, el transformador de la calle de CFE, los cables que te conectan también tienen la capacidad para poder instalar cierto sistema. Otro importante es el área disponible. ¿Cuánta área tenemos disponible en nuestras azoteas? En muchos casos tenemos suficiente, en otros no tanta. Es súper importante saber el área. Y otro último, pero no menos importante, que creo que casi siempre es el más importante, es el cuánto dinero tengo que invertir, ¿no? O cuánto dinero quiero pedir en caso de un financiamiento y arriesgarme para implementar un sistema solar. Normalmente es uno de los drivers más importantes. ¿Cómo pudiésemos, el paso 3, cómo pudiésemos calcular nuestro sistema? Lo podemos hacer de manera muy burda, realmente es algo muy sencillo. Normalmente podremos saber la capacidad del sistema, la energía mensual que la obtenemos del recibo, dividirla entre los días del mes y lo dividimos entre 5. Abajo viene un ejemplo, por ejemplo, son 50,000 kWh mensuales, entre 5 nos da un sistema de 333 kilowatts, aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, obviamente también depende de lo que tengamos instalado. Esto nos da una idea de qué tamaño es nuestro sistema. Obviamente, para cuando nosotros hacemos una propuesta técnica económica, un diseño, un anteproyecto, pues utilizamos software especializado para poder predecir cuánta energía y cuánto ahorro y los indicadores financieros que puede tener un sistema para determinado proyecto. Aquí en la gráfica donde aparece el área roja está muy interesante. Es un caso real en donde un usuario tiene una demanda constante prácticamente 24/7 de entre 400 y 600 kVA y el sistema solar, la aportación que tiene sobre el sistema, como pueden ver, es abajo de los 400 kilowatts o 400 kVA. La contribución que tiene. En este caso, por ejemplo, el usuario tiene 25% de energía limpia y una de las limitantes fue el área. Ya no se tenía más área para poder instalar. Adelante, Tony. ¿Cómo cotizas tu proyecto? Soy una empresa, soy un negocio, incluso digo una casa. Paso número 1 es buscar una empresa especialista. De preferencia, yo recomiendo que tenga ciertos años de experiencia para que tenga todo tipo de proyectos, en la parte financiera sea robusta y no los dejen ahí en la mitad o se vayan a llevar su anticipo. Que tengan casos de éxito, que los puedan conocer, que los conozcan en su página, que sean reales. Que conozcan obviamente a la empresa, su oficina, su ubicación, certificaciones. Hay distintos tipos de certificaciones con las que ya habló Joshua, desde la parte técnica, los de conocer, las de C3, como las empresariales, DUNS, Círculo de Proveedores, ISO, etc. Es importante, yo siempre recomiendo que el personal, por lo menos el de ingeniería, esté certificado y tenga por lo menos cédula profesional para que pueda firmar los planos y ser responsable técnico de los diseños que se realizan. Y bueno, por último, depende mucho también del tamaño del sistema, pero es preguntar a los clientes, a sus clientes, qué tal les fue, si les cumplieron los tiempos, si les cumplieron las calidades, si están dando los resultados que dijeron que tenían. Otra parte importante a la hora de comenzar a cotizar tu proyecto es establecer el alcance. Definitivamente, para que ustedes puedan comparar distintas empresas, pues tienen que comparar manzanas con manzanas. Entonces, ya sea que lo definan por un tamaño de sistema, por un porcentaje de ahorro o por un área disponible que ustedes tengan para poder instalar paneles solares. Siguiente, por favor. ¿Qué debería de contener una propuesta técnica económica? Pues en la parte técnica, yo les recomiendo que revisen que su cotización tenga tamaño, marca de paneles solares, lo mismo en cuestión de inversores, estructura que sea especial para instalaciones fotovoltaicas,
que el material eléctrico lo especifiquen de primera calidad, que incluya el trámite de interconexión con CFE, que incluya, en caso de necesitarlo, la UBIE, la unidad de inspección, obviamente toda la mano de obra, garantías, que especifique en su propuesta todas las garantías que cubre, ¿no? Incluyendo la de mano de obra o la de los equipos. En México, la realidad es que tenemos ya muchas marcas, prácticamente el top 10, por ejemplo, en marcas de paneles solares las tenemos en México, tenemos la verdad es que bastantes. En cuestión de inversores también, entonces definitivamente la opción de equipos, tenemos muchas, hay muchos mayoristas, tenemos fabricantes que ya tienen presencia en México, entonces seguramente nada más hay que cuidar de recibir un buen panel, un buen inversor. En la parte económica, se los tienen que cotizar, se los pueden cotizar de dos formas, ya sea llave en mano, que es básicamente, les dan un precio en donde incluye todo, debe incluir todo, independientemente si nosotros como integradores instalamos o gastamos 3 metros más de cable o 5 metros o 100. Es un llave en mano, no tiene que valer el precio. O en caso de que ustedes, principalmente para proyectos grandes, se puede cotizar a precio unitario. La desventaja que tiene precio unitario es que se necesita un proyecto ejecutivo con un catálogo de conceptos para que se pueda cotizar a precio unitario. Normalmente, digo, en cualquier caso de cotización, el precio unitario normalmente es un costo un poco más bajo que el de llave en mano. El llave en mano se toman algo de riesgos para quien cotiza. Y les recomiendo que en su cotización tengan indicadores financieros, tasa interna de retorno, valor presente neto, tiempo de retorno. Depende mucho del tipo de proyecto. En proyectos pequeños, seguramente con un tiempo de retorno es más que suficiente. Y comparen los precios, que comparen con los proveedores. Hay una herramienta muy sencilla y muy básica que todos los integrados conocemos para comparar precios, que es el precio por watt, que básicamente es el costo del subtotal de la propuesta en dólares dividido entre el tamaño en watts pico del sistema. Nos da un costo por watt, 0.70 dólares por watt, 0.80, 1, o a lo mejor por ahí alguien vende a $2 por watt. Pero es una herramienta muy, muy sencilla para poder comparar propuestas. Adelante, Tony. Y lo que les tengo que decir, la realidad es que los proyectos de generación distribuida son una excelente inversión. Digo, tan es así que muchas empresas que antes se dedicaban a integrar proyectos, pues ahora ya ni siquiera venden proyectos, venden productos financieros, que es venta de energía. Son excelentes proyectos. En la parte técnica, la verdad es que ya está resuelta siempre y cuando tengas una buena empresa integradora. La parte técnica no tendría que ser problema. Tenemos tiempos de retorno normalmente menores a 4 años. Como decía Joshua, 4 años ya creo que ya son pocos, pero normalmente tenemos 3 años, 3 años y medio o hasta menos incluso. Tasas internas de retorno desde el 25%. La verdad es que, digo, yo he visto tasas internas hasta del 35-40%. Difícilmente cualquier negocio te va a dar una tasa con un rendimiento similar. Las tasas, incluso, por ejemplo, si tú quisieras meter tu dinero al banco, pues lo que te dan ahorita, pues estamos hablando de un 9%, 10%, si lo quieres arriesgar un poco más, un 14, 15%. Y aquí en un proyecto de generación de energía limpia puedes tener hasta 35%. Un tiempo de vida muy largo, 25 años. Digo, los paneles, la verdad es que creo que es lo que no cambiarías en esos 25 años, incluso hasta más. Probablemente los inversores sí tengas que hacer un cambio al año 15, al año 12, depende mucho de las condiciones ambientales por el tema de calor. Vas a generar energía limpia, vas a contribuir, además de que vas a cumplir normas y expectativas de clientes, porque ya en los últimos años, 2 años, 3 años, la realidad es que los grandes corporativos están imponiendo a sus proveedores que generen energía limpia en sus instalaciones. Y básicamente un sistema de generación distribuida es para cualquier tipo de aplicación, residencial, comercial, industrial. Son totalmente atractivas en cualquier caso. Como hace un ratito platicaba Joshua, hace 15 años cuando arrancamos los tiempos de retorno eran 15 años, si no me recuerdo. Prácticamente el 80% de los que invertían en energía limpia eran por un tema de conciencia ambiental. Hace, que será unos 10 años, teníamos tiempos de retorno de 5 o 6 años, que ya era, digo, mucho más fácil vender un proyecto. Ahorita tenemos tiempos de retornos de 3 años, incluso poco menos de 3 años.
Entonces, es un gran proyecto de inversión. Adelante, Tonatiuh. ¿Cómo podemos realizarlo? Siempre, como les decía, pues el tema del dinero siempre es importante. Hay varias formas. Lo podemos hacer a través de inversión directa. Yo tengo el dinero en mi flujo y quiero invertir. Como ya lo dijimos, es muy buena inversión. Hay opciones de crédito simple. Incluso hay crédito simple como especializado en solar, como es el FI de Banverde, Serfimex y así, y otras. Pero también la realidad es que la banca comercial actual, cualquier banco, te está ofreciendo tasas preferenciales para proyectos de generación de energía limpia. Y la verdad es que está muy bien porque te están ofreciendo tasas del 15, del 16%, del 17%, contra tasas de rendimiento de tu proyecto del 35%, pues se pagas solito, ¿no? Ya sea con cualquier tipo de financiamiento incluso. Hay algunas empresas que les gusta el arrendamiento, la verdad es que creo que es el que menos se usa, que básicamente es una financiera, una arrendadora, te pone el bien y te lo renta y durante cierto tiempo pues ya tú lo pagas ya con un monto pequeño al final. Creo que es el que menos y el que está en auge tiene unos pocos años que está en auge, que es venta de energía, lo permite la ley en generación distribuida, que es el PPA, que básicamente de lo que se trata es que una empresa instala los paneles solares en tu negocio, en tu industria, se encarga de la inversión, de la operación, del mantenimiento, normalmente en un periodo de, puede ser 7 años, 10 años, 15 años o 20 años, te vende energía limpia a un costo menor de lo que te vende CFE. Después del tiempo del contrato, si fue por ejemplo 10 años, te da el sistema con un costo de $1 y ya todo el ahorro se vuelve para ti. Y la verdad es que tenemos opciones, creo que pueden mejorar, principalmente en cuestión de intereses, pero la realidad es que ya no es un pretexto el tema del dinero, realmente es querer hacerlo. Y creo que en Puebla estamos muy atrasados, la verdad es que estamos al final o abajo de la tabla y no entendemos por qué, si ya están todas las condiciones, tanto técnicas como financieras, para poder realizar este tipo de proyectos. Y por último, Tonatiuh, la siguiente. Algo, digo, es la última diapositiva, muy importante y no hay que dejarla, aunque son sistemas que prácticamente operan solos, pero la realidad es que sí necesitan mantenimiento y operación. Los más pequeños seguramente solo con mantenimiento, los más grandes sí es importante operarlos. La realidad es que tenemos equipo eléctrico, equipo electrónico, estamos trabajando con circuitos de 800, 900 volts en corriente directa, que son muy riesgosos a instalarlos mal. Son muy riesgosos no monitorearlos. Aunque ya normalmente los inversores están muchas protecciones para detectar errores, pero sí es muy importante tener una operación, cotizar una póliza de operación y mantenimiento, de mantenimiento anual con tu integrador, y que incluya por lo menos el mantenimiento una vez al año, 2 veces al año, depende mucho de la ubicación. Sí hemos visto cómo el polvo en exceso, hay lugares en donde hay polvos blancos, por ejemplo, que tapan los paneles y que pueden bajar la generación de energía hasta un 35%. En cuestión de ceniza, por ejemplo, pueden bajar hasta un 10-15%. Entonces, sí hay que limpiar los paneles, apretar tornillería, volver a poner sellos para evitar filtraciones en tornillería, revisar protecciones, aprietes en terminales eléctricas, la limpieza de los inversores, el reporte de generación para ver si están generando bien todas las cadenas y obviamente atención a fallos y pruebas de equipos después de determinado tiempo. Es muy importante esta parte de operación y mantenimiento. Y con esto finalizo, Tonatiuh. Creo que pasamos directo a la sección de preguntas. Muchas gracias, Joshua, Mauricio, Alfredo, por esta gran presentación. Aquí tenemos unas preguntas del chat. La primera es de Reinaldo y pregunta: ¿hay restricciones para un proyecto de generación distribuida que utilice combustóleo o diésel como combustible? ¿O aplican las mismas reglas operativas? ¿Quién la quiere contestar? Mauricio o Joshua.
Yo. Pues si quieres, yo nada más te pediría, Tonatio, si te puedes regresar a la primera, segunda, como a la cuarta diapositiva, donde viene la definición. Adelante, 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 adelante. Esa de ahí. Ahí, esa es la definición que nos da la ley de transición energética, donde nos dice que generación limpia distribuida es esto que dice ahí, y al final, en el inciso C, dice se realiza a partir de energías limpias. Entonces, digamos que ese para que pueda ser generación limpia distribuida tendría que tener esa característica, cosa que no aplica con lo que nos preguntaban. Ujú. Entonces, digo, de mi parte sería esa la respuesta. No sé si quieras agregarle algo, Alfredo. Sí, sí, muy rápidamente. Digo, yo creo que nadie en su sano juicio le convendría generar energía ahorita con combustóleo en una planta pequeña de 100 kilowatts o 200 kilowatts e interconectarlas, porque es mucho, mucho más costoso que hacerlo con cualquier otra tecnología, incluso con gas natural. Hay algunos, sí conozco algunos proyectos de generación distribuida con turbinas de gas y pues las tienen apagadas porque pues, es más caro, incluso que a veces el costo de la energía de CFE. Para quienes están preguntando si se va a compartir el webinar, va a haber una retransmisión en el pabellón de la Secretaría de Economía eh, próximamente. Y también se encontrará el webinar dentro de las redes sociales del Clúster Energético de Puebla. No sé si haya alguna otra pregunta por parte del público que quiera alzar la mano y se le pueda dar la palabra. Adelante. Bueno, estaba viendo en el chat el resultado de la dinámica que hicimos al inicio de mi presentación. Creo que prácticamente todos dijeron el 2, salvo una o dos personas el 5. Sí, Ganó con definitivamente. 8 votos el ahorro en la facturación. Es correcto, es correcto. El driver sigue siendo el tema de ahorro en la facturación. Yo creo que el 90% de los proyectos que vendemos es ahorro en facturación. Ha ido creciendo el tema de cumplimiento normativo, ya por obligación. Yo creo que está ganando algo de terreno. Otro poco en deducción fiscal. De repente los empresarios tienen dinero al final del año y quieren invertir. Pero sí, todavía es ahorro energético. Muy pocos todavía siguen siendo por un tema de conciencia ambiental propia. Esperemos que crezca en algún momento. Dejo nada más en la pantalla rápido nuevamente los contactos de los miembros de Cluster Sol para que puedan anotarlos, tomarles pantallazo. Y si tienen alguna duda, algún proyecto, que algo que les interese, lo puedan tener y lo puedan anotar. Nada más permítanme un segundo, por favor. Parece que hay más preguntas, ¿no, Tonatiu? Ahora déjame reviso. Ahora mismo vuelvo a este. Ahora leo las preguntas, las estoy conjuntando. Un momento, por favor. Mientras les dejo los datos de los miembros de Cluster Sol. A ver, Diana Corona nos pide si podemos compartir nuevamente la diapositiva con la posición de todos los estados del país.
Manuel Antonio Rojas pregunta, si se quiere cogenerar, ¿hay limitantes? Por ejemplo, para equipos de bombeo, realizar granjas solares. ¿Quién gustaría tomar esa pregunta? Bueno, Pues creo yo que no son entendí dos. muy bien la pregunta. A Sí, ver, voy a tratar de repito la pregunta. responderla. Perdóname, Tony, voy a tratar de responderla. Adelante. Bueno, creo que son dos temas distintos. Cogeneración es otro concepto más relacionado al aprovechamiento de la energía eléctrica y energía térmica en las plantas de generación, normalmente en el mismo sitio. Tal vez se refiere a generar energía eléctrica junto al consumo en equipos de bombeo, por lo que veo, o granjas solares. Básicamente, digo, en cuestiones de bombeo, puedes tener, sí, tus paneles solares para generar energía para la bomba, totalmente desconectadas de la red eléctrica y ahí no hay limitantes. Pero si necesitas la conexión a la red eléctrica porque tu bombeo a lo mejor es en las noches, entra bajo las mismas reglas de generación distribuida. Y para granjas solares, dependiendo del tamaño de la granja, digo, casi siempre granja se conoce arriba de 500 kilos, o sea, 2 megas, 3 megas, 10 megas, son cosas distintas, ya se requieren permisos de generación, permisos de interconexión, normalmente ya incluso en redes de transmisión. Muchas gracias, Alfredo. La siguiente pregunta es de Laura Rosas y pregunta si la generación a base de gas natural se considera limpia. A ver si quieres yo respondo esa pregunta. La generación con gas natural, por las mismas características del gas natural, se puede aprovechar en un proceso de generación que se llama ciclo combinado, y de hecho es el ciclo combinado gas natural. Esta forma de generación de energía tiene muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es que es muy eficiente. Entonces, esa parte de eficiencia que es mejor respecto a tecnologías convencionales es la parte que se considera energía limpia. Entonces, es un porcentaje de lo que se genera con energía, con gas natural a través de un ciclo combinado, solamente es una parte la que se consideraría energía limpia. Muchas gracias. La siguiente pregunta, y es muy relevante el día de hoy. ¿Cuál es su opinión respecto a los apagones y su implicación en la industria? Pues digo, si me dan oportunidad mis compañeros, justamente hay algo que me tocó hablar a mí mucho, es la inestabilidad en el sistema eléctrico. Digo, mi opinión es que es algo que implica, es un tema multifactorial, sí implica que nuestro sistema eléctrico es un poco vulnerable y frágil, pero también implica que estamos viviendo situaciones anormales con el clima. Respecto a qué implica en la industria, pues justamente ayer estaba visitando una industria que se le fue la luz por un rato. No tienen un sistema de almacenamiento, no tienen incluso sus cargas eléctricas protegidas como las más importantes con UPS. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que pierden productividad, pierden eficiencia, aumenta sus costos tal vez por mermas. Y esto definitivamente es algo negativo para la parte de industria y para la parte económica. Además que como está muy de moda el tema de relocalización o lo que dicen nearshoring, pues eso desincentiva un poquito que lleguen empresas transnacionales, el hecho de que tengamos un sistema eléctrico pues frágil, ¿no? Definitivamente la siguiente administración va a tener que tomar cartas en el asunto e invertir en todos los eslabones de la cadena del sistema eléctrico para poder acoplarse a las nuevas características de tanto de clima como de demanda, como de generación, para poder arreglar este problema que sí considero que es un tema relevante para el tema tanto social como económico de nuestro país. Listo. Por último y por cuestiones de tiempo, tomaremos solo una última pregunta más y es de Nayeli González. Dice, ¿cuáles son los pendientes más urgentes del sector?
Adelante. A ver, voy a tratar de contestar. Si se refiere al sector de generación, bueno, no sé si se refiere al sector de generación distribuida o al sector eléctrico en general. No sé si pudiese ahí aclarar. Digo, si fuese en cuestión de generación distribuida, pues definitivamente el refuerzo de las redes generales de distribución, el tema de normatividad para permitir sistemas de más capacidad, almacenamiento y así, si es que se refiere a generación distribuida. No sé si mis compañeros pueden ahondar en otros puntos. Sí, bueno, el tema de también el tema de exigir un poco más de profesionalización en las instalaciones, creo que ese es un tema que nos pega en general a las empresas formales, que se exijan al menos los estándares de competencia, que eso ya venía en las nuevas disposiciones de carácter administrativo. El tema, como decía Alfredo, de poder instalar, de que la generación distribuida sea un poco más grande del límite de medio mega. Y básicamente, digamos, y el tema incluso de que viene junto con lo que decía Mauricio, el tema de la normatividad también para los sistemas de respaldo, que eso en realidad es como el siguiente paso natural, ¿no? Ya tienes paneles, y como veíamos con lo que mostraba Mauricio, bueno, tienes paneles, pero en general vas a consumir energía fuera de la generación de los paneles, bueno, entonces tienes que tener un sistema ahí de respaldo, ¿no? Entonces, esa parte también me parece que es de lo que falta, ¿no? Y de lo que tiene. Muchas gracias. Para las dudas que no se han contestado, pido que manden un correo a info@clusterenergeticopuebla.com. Lo pondré en el chat para quienes gusten mandar un correo con sus interrogantes y nuestros miembros, tanto de Clúster Visual como de Clúster Energético, puedan responderles a sus preguntas. Agradecemos también mucho la asistencia de el Tecnológico de Atlisco, quien estuvo presente y estuvo compartiendo esto con sus estudiantes. Muchas gracias y buen día. Buen día, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.